en un cuestionario al que hubo que responder. Yo lo conocí por formar parte de aquella comisión mixta que a su tiempo explicaré. Entre muchas preguntas, una de ellas decía si ese cambio de estructura a lo largo del tiempo, de estructura jurídica, se debía a un capricho del fundador. Por eso habréis entendido que yo haya puesto un cierto tono de protesta y de queja dolorida ante la misma pregunta. La misma pregunta que por lo demás fue providencial, porque sirvió para explicar a fondo, detalladamente y con todo fundamento, el porqué de esos cambios y el porqué del itinerario todo. Y tal vez aquella pregunta haya podido influir en la publicación de este libro que mañana emplearemos. Si no se hubieran recorrido estas etapas, la obra no habría llegado a alcanzar la madurez que alcanzó y lograr la fidelidad al carisma. Porque existía una tensión entre carisma y norma. Sin esas etapas, la obra se habría deformado. No sería lo mismo, sino algo contrahecho, desfigurado, no como Dios se la dio a conocer a nuestro Padre, porque se habría cristalizado en una de las etapas del camino, sin ir adelante, sin acomodarse a lo que pedía el Espíritu. Nuestro fundador tenía claro lo que habría de ser la obra y lo que no podía ser, lo que habría de ser y lo que no podía ser, palabras que no tienen desperdicio. Nuestro Padre, y en la primera instrucción acerca del espíritu sobrenatural de la obra de Dios, que como todos recordamos está fechada el 19 de marzo del 34, dijo que él no la había inventado. El Opus Dei no es sobrehumana, sino divina. Esta es una afirmación fundamental. De aquí saca nuestro Padre muchas consecuencias. En esas fechas, ante la situación religiosa en España, tuvo solicitudes de otras instituciones de que se uniera a ellas. Y nuestro Padre dice que no. Y dice que no porque la obra es de Dios. Porque la obra tiene que ser fiel a lo que Él quiere para la obra. Otra afirmación fundamentalísima. Esta no es en la introducción. No somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero es poco. Somos apóstoles que cumplimos un mandato imperativo de Cristo. Por otra parte, bien sabemos, lo hemos leído y meditado tantas veces en el Santo Evangelio, aquellas palabras del Señor dirigidas a sus primeros discípulos, a los apóstoles: non me elegistis, sed ego elegi vos, et posui vos, etc. Y en camino nuestro Padre dejó escrito: ten presente, hijo mío, que no eres solamente un alma que se une a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero es poco. Eres el apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. Es el número 942. Y como esta mañana nos hemos propuesto y vamos cumpliendo formular unas preguntas, añadiremos a las anteriores una nueva. ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué tuvo que ser complejo el camino, incluso complicado? Por una razón principal. Nuestro Padre
encontró un obstáculo muy grande desde el 2 de octubre de 1928, porque no existía un cauce jurídico apropiado y no existió durante muchos años en el derecho de la Iglesia para lo que Dios le pedía. En la instrucción, en esa primera instrucción afirma: el cielo está empeñado en que la obra se realice. Si el cielo está empeñado, por tanto hay que esperar. Eso hizo nuestro Padre. Y esta confianza en Dios la expresaba repitiendo las palabras del Salmo: Intermedium Montium Pentansium Daque. Palabras que el Señor, en una de la locución divina, había hecho sonar en el alma de nuestro Padre, alentándole en momentos de máxima dificultad, cuando los obstáculos para el desarrollo de la obra eran inmensos. El 2 de octubre vio la obra. Vio una luz divina que contenía en sí muchas virtualidades. Vamos a decirlo con palabras precisas. Esas virtualidades se fueron desplegando gradualmente, progresivamente, en la vida y en el alma de nuestro Padre. ¿Qué hizo nuestro Padre? Tuvo una docilidad heroica constante para dejarse guiar por Dios y puso el esfuerzo que era necesario para ser fiel a lo que Dios le pedía, para ser fiel al carisma original, y excitó esa virtud tan necesaria y tan difícil que se llama fortaleza para defender el carisma de cualquier posible deformación. Otra virtud que es compañera inseparable de la esperanza, la paciencia. Tuvo una esperanza paciente. Supo esperar con paciencia al propio tiempo que defendía la obra con fortaleza. Paciencia para esperar el desarrollo de los acontecimientos necesarios en la vida de la Iglesia, en concreto el Concilio Vaticano II. El Concilio, en rigor, hizo posible el reconocimiento de la obra en virtud de que proclama solemnemente la vocación universal a la santidad y porque jurídicamente abre el camino perfilando una nueva figura canónica que son las prelaturas personales. Nuestro Padre, además de esperanza y paciencia, tuvo también una confianza plena, absoluta, en el juicio de los pastores, en el juicio de la jerarquía, es decir, en la Iglesia, porque sabía perfectamente tres cosas. Primera, lo que Dios le pedía. Segundo, que no había camino jurídico inicialmente y no lo habría por mucho tiempo. Tercero, que corresponde a la Iglesia juzgar sobre la veracidad o falsedad de un carisma.